El movimiento parabólico de caída libre se denota de esta manera. M, P, C, L. Cuando tú en los exámenes de admisión ves esta expresión es movimiento parabólico de caída libre. Antes de seguir, mi querido alumno, antes de continuar, cuando nosotros estudiamos caída libre, ya, nosotros vamos a estudiar lo que es caída libre. Nosotros vamos a ver que interaccionan dos cosas muy importantes en la caída libre. ¿Sí? Lo que se le llama fuerza de gravedad. En general, ¿ya? Fuerza de gravedad, ¿sí? Y lo que se dice no considerar la resistencia del aire. No considerar resistencia del aire. No hay resistencia del aire, ¿ya? No hay resistencia del aire. O sea, prácticamente es un caso ideal. Vamos a considerar el vacío. Esos son los movimientos, esas son las características esenciales de los movimientos de caída libre. Digo los movimientos de caída libre porque hay tipos de movimientos de caída libre, ¿sí? En esos tipos de movimiento de caída libre solo se analiza en general, o mejor dicho, como característica esencial tiene que solo actúa la fuerza de gravedad y no hay resistencia del aire. Eso es muy importante. Ahora te voy a decir cuáles son los tres tipos de movimientos de caída libre. Hay tres tipos de movimiento de caída libre, de movimientos de caída libre. Uno de ellos ya lo hemos estudiado, es el movimiento vertical de caída libre, lo hemos hecho en dos clases. Y el otro de ellos es el movimiento parabólico de caída libre, el que vamos a estudiar hoy día. Y el que todavía no vamos a analizar es el movimiento elíptico de caída libre. ¿Sí? Son los tres tipos de movimientos que hay. El movimiento elíptico de caída libre es el movimiento de los planetas, por ejemplo, ¿ya? El movimiento vertical de caída libre, eso se genera cuando tú, cercano a una superficie de un planeta, sueltas un cuerpo. Y el movimiento parabólico de caída libre es cuando tú lanzas un cuerpo con una inclinación respecto a la superficie. ¿Ya, chicos? Entonces miren los tres tipos de movimientos de caída libre. Movimiento vertical de caída libre, parabólico de caída libre y elíptico de caída libre. Son los tres tipos de movimientos de caída libre. El que vamos a estudiar hoy día es este de acá. Este tipo de movimiento de caída libre. Movimiento parabólico de caída libre. Este tipo de movimiento de parabólico de caída libre también es llamado como movimiento de proyectiles. También es llamado así. ¿Ya? Movimiento de proyectiles. Este tipo de movimiento se dice que es un movimiento, ¿ya? Movimiento compuesto. ¿Por qué se le dice movimiento compuesto? Porque está compuesto, digámoslo así, por otros dos movimientos. Así, ¿y cuáles son esos otros dos movimientos? Uno que es el MRU y el otro que es el movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Entonces, por eso también es un movimiento compuesto, el movimiento parabólico de caída libre. Tú sabes que en el MRU presentamos características, ¿y cuáles son? Por ejemplo, la velocidad, cómo se mantiene. Constante. ¿Ya? La velocidad se mantiene constante. ¿Sí? En el movimiento vertical de caída libre, tiene sus características. ¿Ya, chicos? ¿Y cuáles son las características? Uy, son varias características. Como por ejemplo, ¿no? Su trayectoria es rectilínea y vertical, igual que el MRU, su trayectoria es rectilínea y horizontal, en este caso sería para el MRU, pero en el movimiento vertical de caída libre, rectilínea y vertical. En el MRU no hay aceleración, en el MRU la aceleración vale cero, por algo su velocidad se mantiene constante. Pero ¿qué sucede en el movimiento vertical de caída libre? Sí hay una aceleración, y la aceleración que presenta se le llama aceleración de la gravedad, así se le llama, ¿sí? Aceleración de la gravedad. Así se le llama, aceleración de la gravedad. Y se denota por una G. Así se denota. ¿Y cuánto vale la aceleración de la gravedad? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que sucede en el movimiento vertical de caída libre. Cuando el cuerpo sube, ¿no? Si tú ves que el cuerpo sube, entonces está en contra de la aceleración de la gravedad de ese movimiento, es desacelerado el movimiento. Y cuando el cuerpo baja,
Nos damos cuenta que está a favor de la aceleración de la gravedad, entonces está acelerando. Entonces, este primer caso que estoy denotando es una desaceleración del móvil. Desaceleración. Y acá vamos a poner una aceleración del móvil. Está acelerando. ¿Ya? Desaceleración y aceleración. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora mira. Entonces, también debes saber que en el movimiento vertical de caída libre, cuando el cuerpo llega a la parte más alta, su velocidad se hace cero, ¿no? ¿Ya, chicos? Y en el MRU, en todo el trayecto, la velocidad se mantiene constante. No te olvides cómo se halla el tiempo de vuelo en el movimiento vertical de caída libre. El tiempo de vuelo, ¿no? Que es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. No te olvides de eso. Y no te olvides de algo muy importante también, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y eso sucede para un mismo tramo del movimiento vertical de caída libre. Bueno, ¿qué trato de decirte, no? Que todas las características que te estoy denotando se cumplen, o bueno, casi todas, ¿no? Se cumplen en el movimiento parabólico de caída libre, también llamado movimiento de proyectiles. Ahora, mira lo que voy a hacer. Voy a dibujar una superficie horizontal, ya, mira lo que voy a hacer. Por eso presta atención, ya, presta atención. Uy, uy, espérate. Ya está. Mira lo que ocurre, alumno. Quiero que veas esto. ¿Ya? Ya está. Mira, desde la superficie horizontal, esto entiendo que es una superficie horizontal, mi querido alumno. Mira, ahí está, esto de acá es una superficie horizontal. Pues de esa superficie horizontal vamos a lanzar un proyectil con una inclinación. Y por efecto de la aceleración de la gravedad, o efecto de la gravedad, se genera lo que es el movimiento parabólico de caída libre. Mira, acá tenemos el cuerpo. Y ese cuerpo yo lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está el cuerpo, ¿sí? Sí, no puede ser una pelota de fútbol, no te preocupes, pero lo tienes que lanzar con una inclinación, o sea, le vas a comunicar una velocidad inclinada. Ahí está, mira, la velocidad inclinada que tú le vas a comunicar, ¿ya? Entonces, cuando tú haces eso, ¿ya? Tú vas a generar una trayectoria parabólica en el móvil cuando esté en el aire, mira. Entonces, más o menos esta trayectoria va a presentar. Mira, préstame atención. Ahí está, llega a la parte más alta y empieza a descender. Ya está, chicos. Eso es lo que sucede entonces. Mira, esa es la trayectoria que va a presentar. Una parábola, date cuenta. ¿Ya, chicos? Entonces, tiene que haber un ángulo de inclinación, ¿ya? Para que puedas describir esa trayectoria parabólica. Si no, no va a haber nada de eso. ¿Ya? Cuando el cuerpo llega a la parte más alta, ya no vas a decir que el cuerpo presenta una velocidad cero. Ya no, ya. Como este es un movimiento parabólico de caída libre, tú vas a responder, el cuerpo en la parte más alta presenta una velocidad que es mínima y horizontal. Así vas a decir, ¿ya? Una velocidad mínima y horizontal, ¿ya? Y cuando llega a la parte más alta también deduces que va a alcanzar su altura máxima. Eso sí, no hay problema en eso, ¿ya? Así como estábamos hablando en el movimiento vertical de caída libre. Entonces, cuando el cuerpo llega a la parte más alta, en el movimiento parabólico, su velocidad es mínima y horizontal, ¿sí? Y alcanza su altura máxima. El cuerpo llega acá, mira, acá llega el cuerpo. Ahí está. Ahí está. Llega otra vez al suelo. Ya está. Mira lo que sucede, mi querido alumno. Mira lo que está sucediendo. Muy bien, estoy haciendo. Ya, otra vez. Ya, ahí está el cuerpo llegando otra vez al suelo. ¿Sí? Alumnos, el cuerpo, mira, recorre una distancia horizontal. Esa distancia horizontal se va a llamar alcance horizontal y se denota simplemente por una D. ¿Ya? Así. Ese es el alcance horizontal. ¿Ya, chicos? Ya, ahora tú te preguntarás de repente, ¿no? ¿Dónde está el MRU y dónde está el movimiento vertical de caída libre acá? Me vas a prestar atención a dónde está eso del MRU, el movimiento vertical de caída libre. Lo que nosotros tenemos que hacer es descomponer esta velocidad, así como hemos hecho en vectores, cuando hicimos vectores. Esta velocidad que tú ves acá, que es oblicua, la vas a descomponer. Y la vas a descomponer para el eje X y para el eje Y. ¿Cómo? Mira, mira, así. Por este lado voy a dibujar un vector que va a representar la velocidad del eje X. Y por este lado voy a dibujar un vector que va a representar la velocidad del eje Y. ¿Ya, chicos?
Esta velocidad del eje X es la que pertenece al MRU. Esa es la del MRU. ¿Sí? Y esta velocidad del eje Y es la que pertenece al movimiento vertical de caída libre, a sus características. ¿Sí? Entonces ahí está eso del movimiento compuesto. Cuando tú descompones la rapidez oblicua, que es del movimiento parabólico, esa rapidez oblicua, si al momento de descomponerla, se va a descomponer en una velocidad que es constante y una velocidad que pertenece al movimiento vertical de caída libre. O sea, quiere decir que si el cuerpo, por ejemplo, está acá, acá está el cuerpo, ¿sí? Esta velocidad, que es de la del eje X, no va a cambiar en todo el trayecto, sea donde esté el cuerpo, sigue siendo Vx. ¿Ya? Esta velocidad del eje X. Si el cuerpo está acá, mira, acá digamos, acá está ya. Mira, en toda su trayecto, esta velocidad del eje X se mantiene todavía. No va a cambiar. Así llega al final del movimiento. Sí, chicos, eso es lo que se deduce, alumnos. Entonces, mira lo que estamos deduciendo. Mira todo lo que estamos deduciendo. ¿Ya? Esa es la velocidad del MRU. Esa es la característica que pasa en el movimiento parabólico de caída libre. ¿Sí? Y la velocidad del eje Y, ¿qué es lo que sucede? Esta velocidad del eje Y es la que empieza a disminuir si es que el cuerpo sube, ¿no? Entonces se hace más pequeña. Como es del movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Ahí está la velocidad del eje Y, mira, se hace más pequeña. Llega a la parte más alta, esa velocidad, pero de la del eje Y se hace cero. ¿Ya, chicos? Se hace cero la del eje Y. Y empieza a aumentar mientras el cuerpo cae. Ahí está, mira, empieza a aumentar la velocidad del eje Y. Y así llega al suelo, chicos. ¿Ya se dan cuenta? Esas son las velocidades de movimiento vertical de caída libre y del MRU. ¿Sí? Ahora, el tiempo que se demora en subir el móvil, ¿no? El tiempo que se demora en subir es el mismo tiempo que se demora en bajar. O sea, trato de decirte que el tiempo de subida y el tiempo de bajada es lo mismo. ¿Ya, chicos? Y el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Ya? Entonces, eso pasa en el movimiento parabólico de caída libre. Ahora, ¿qué más, mi querido alumno? ¿Qué más? También, ¿cómo hallamos el tiempo de subida? No te olvides, el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial del eje Y sobre la aceleración de la gravedad. O sea, necesito esta velocidad. Si quieres hallar el tiempo de vuelo, esta es la que necesitas, no esta de acá. Esta no. ¿Sí? Esta es la velocidad de movimiento parabólico, la inclinada. La tienes que descomponer hacia este lado. ¿Ya, chicos? Y así hallas el tiempo de subida. La altura máxima también, ¿cómo se halla? ¿No? Hay una fórmula para hallar la altura máxima. Esta de acá, cuando el cuerpo llega a la parte más alta, su velocidad es mínima y horizontal. Pero cuando hablamos del movimiento vertical de caída libre, la velocidad se anula. ¿Sí? Pero si es movimiento parabólico, es mínima y horizontal. Es igual a la rapidez inicial del eje Y elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. La misma fórmula que hemos utilizado en la clase pasada. ¿Ya, chicos? Ahora, este alcance horizontal, como es horizontal, está relacionada con la velocidad, que es paralela a él, en este caso la velocidad del eje X, o sea, la del MRU. Entonces, esa distancia es igual a la velocidad del eje X multiplicado por el tiempo. Y este tiempo es el tiempo de vuelo, pues el tiempo que estaba volando esta partícula, que describe un movimiento parabólico. ¿Se dan cuenta? Miren todo lo que ocurre en el movimiento parabólico de caída libre. No te olvides de sus características. A ver, algo muy importante, mira, muy importante. Digamos que tú lanzas el cuerpo con una rapidez de 40 metros por segundo, ¿ya? Entonces, cuando llega otra vez al suelo, va a llegar con la misma rapidez de 40 metros por segundo. ¿Ya? No te olvides de eso. La rapidez de lanzamiento y la de llegada otra vez al suelo, entonces van a ser la misma. Van a ser la misma. Pero eso va a ser solo para un mismo tramo o nivel referencial. En este caso, el nivel referencial que estoy denotando es el suelo. ¿Ya, chicos? Es el suelo. No puedo decirte que las velocidades son iguales, pero sí la rapidez. La rapidez solo incluye el valor de la velocidad. Por eso digo que acá es 40 y acá es 40. Pero cuando yo hablo solo de velocidad, tengo que incluir la dirección. Y me doy cuenta que las direcciones de las velocidades son diferentes, no es la misma, mira, ahí está. Dirección de la velocidad en este sentido cuando empieza el movimiento y cuando termina el movimiento es otra dirección, no es la misma. Por eso velocidades diferentes, pero módulos de velocidad, o sea, sus valores, también llamados rapideces, sí son iguales. Ya, chicos, eso es lo que sucede entonces con las características del movimiento parabólico de caída libre. ¿Ya? Entonces vas a tener mucho cuidado, ¿eh?
Ahora tú te preguntarás, ¿cómo voy a descomponer este vector 40? Para eso recordamos pues triangulitos notables, para poder descomponer. Mira, por ejemplo, acá voy a dibujar un vector, y este vector vale 50, por ejemplo. 50 metros por segundo. Y nuestro objetivo va a ser descomponerlo para el eje X, porque yo sé que eso va a representar la velocidad del eje X y también para el eje Y. Yo sé que eso va a representar la velocidad del eje Y. ¿Ya? Lo que tú vas a hacer, mi querido alumno, mira, préstame atención, lo que tú vas a hacer es formar un triangulito con estos vectores. Tú lo que tienes como velocidad del eje Y lo vas a llevar para acá y formas un triangulito. ¿Sí? Es de hecho que te van a dar un ángulo. De repente acá te van a dar 37 grados. Y tú recuerdas los triángulos notables. A 37 se le pone 3K, acá es 90 grados, acá es 53 grados. A 53 se le pone 4K y a 90 se le pone 5K. Entonces 5K es 50 el módulo de este vector. ¿Se entiende? Se entiende que a cada número que veo, el 3, el 4 y el 5, lo multiplicas por 10 para que, bueno, en este caso para la hipotenusa del triángulo, te tiene que quedar 50. Entonces tú lo multiplicas por 10, ¿no? Entonces acá sería 30 y acá sería 40. Entonces quiere decir que la velocidad del eje X vale 40 y la velocidad del eje Y en ese momento vale 30 metros por segundo. Entonces, muy importante recordarse de los triángulos notables. Muy, muy importante, mi querido alumno. ¿Ya? Bueno, vamos a recordar entonces esos triángulos notables para que tú puedas descomponer. Si no, va a ser por gusto. Va a ser por gusto. ¿Sí? A ver, recordemos ese triángulo notable de 37,53. ¿Ya? Como te dije, a 37 se le pone 3, a 53, 4 y a 90 se le pone 5. ¿Ya? Ya, ¿qué más? El otro triangulito, mira, el otro triangulito sería así, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el de 45, 45, sí, ahí está 45, 45, acá sería K, o si fuese 1, 1, y acá sería raíz de 2. Y el otro triángulo muy importante es este de acá, mira, muy importante, es el de 30, 60, ¿no? A 30 se le pone 1, a 60 se le pone raíz de 3 y a 90 se le pone 2. Siempre multiplicado por una constante que puede ser cualquier letra del abecedario. Ahora tú dirás, ¿de qué me sirve esto, no? No te olvides, la hipotenusa es lo que tú tienes que descomponer en los catetos, ¿ya? De eso me sirve. Por ejemplo, voy a suponer que la hipotenusa me sale 20 metros por segundo acá. Entonces a 30 se le tiene que poner 10 y a 60 se le tiene que poner 10 raíz de 3. Así, mis queridos alumnos, se descompone para la velocidad del eje X y el eje Y. Por eso es muy importante eso. ¿Ya? Muy, muy importante. Ya, a ver, ¿qué más, mi querido alumno? Mira, ¿qué más? Este, Así como hay un movimiento parabólico, también puedo describir lo que es el movimiento semiparabólico. Ahora tú dirás, ¿qué es un movimiento semiparabólico? Algo parecido a esto, mira. Lanzamos un cuerpo desde una altura determinada, ¿sí? Una altura, vamos a lanzar el cuerpo. Ahí está H, ¿ya? Acá está lo que es el suelo. Y está el suelo. Y lo lanzo así, de esta forma, horizontal. Entonces, ¿qué trayectoria va a describir el móvil cuando lo lanzas desde una altura determinada, pero de forma horizontal? Por efecto de la aceleración de la gravedad, describe un movimiento parabólico. Bueno, en este caso sería semiparabólico, así. Así sería. Mire lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Primero, ¿cómo hallamos esta distancia? Fácil, esa velocidad que es horizontal, que prácticamente es la velocidad del eje X, o sea, la del MRU. Es la velocidad del MRU. Es igual a la velocidad del eje X multiplicado por el tiempo. Chicos, ¿cómo se halla la altura? Mira, fácil también. La altura en este caso la vas a hallar de esta manera. Un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y este tiempo sería el tiempo de bajada. Ahí está, tiempo de bajada. ¿De chicos? O simplemente tiempo. ¿Ya?
Ahora, no te olvides de algo muy importante. La aceleración de la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Sí, ese es el valor de la aceleración de la gravedad. Y se entiende por esto que cada vez que pasa un segundo, el cambio de la rapidez del eje Y va a ser igual a 10 metros por segundo. No te olvides de eso también. Importante. Cada vez que pasa un segundo, el cambio de la rapidez es 10 metros por segundo. ¿Ya? Nosotros sabemos algo también importante ya. ¿Qué cosa? Que la velocidad del eje Y en la parte más alta para el movimiento parabólico vale cero, pero es la del eje Y, la del eje Y. Ten mucho cuidado. Digamos que el cuerpo se encuentra acá. Mira, ahí está el cuerpo, ahí se encuentra el cuerpo. ¿Sí? Acá está su velocidad del movimiento parabólico. ¿Ya, chicos? Digamos que lo lanzamos con una velocidad de 20 metros por segundo. Así. Si con esa velocidad lo lanzamos de 20 metros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá la velocidad va a ser igual a 20 metros por segundo. Pero ¿qué pasa con la velocidad del eje Y? Ah, mira, ¿te das cuenta? Esa velocidad del eje Y, no, ¿qué valor va a tomar? En este caso, el movimiento semiparabólico va a depender del tiempo que pase. Si pasa 3 segundos, entonces acá va a ser 30 metros por segundo. Y si pasa 2 segundos, acá va a ser 20 metros por segundo. Y si pasa 4 segundos, entonces acá tú tienes que poner 40 metros por segundo. Depende del tiempo. ¿Por qué? Porque en cada segundo que pase cambia la rapidez en 10 metros por segundo. Y como está cayendo, pues esa rapidez tiene que aumentar de 10 en 10 cada segundo. Por eso te digo, si pasa 2 segundos, acá tendríamos que poner 20 metros por segundo. ¿Ya, chicos? Entonces van a tener mucho cuidado con eso. Y esta velocidad es la velocidad del movimiento parabólico, la oblicua. La oblicua. ¿Sí? Es la velocidad del movimiento parabólico, la oblicua. Bueno, chicos, eso es lo que ocurre, mis queridos alumnos, en el movimiento parabólico. Muy, muy importante, alumnos. Muy importante. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces empezamos con esto a hacer los ejercicios. ¿Ya? Empezamos con esto a hacer los ejercicios. Mira, está sencillo, mi querido alumno, no está muy difícil. ¿Ya? Mira, préstame atención. ¿Qué me dice el problema número 1? Y si hay alguna cosa más que denotar, pues las vamos a aprender ahí. ¿Sí? A ver, ¿qué me dice el problema número 1? Ya está resuelto, lo puedes analizar tú, no hay problema. Pero mira lo que ha hecho en el problema número 1. Esta rapidez que vale 50 metros por segundo la ha descompuesto hacia el eje X y hacia el eje Y. Y mira, ha sacado 40 y 30 con los triangulitos que te he dicho. ¿Ya? Ahora, vamos al problema número 2. Mira lo que dice. Préstame atención, por favor, en el problema número 2. Ya, ahí está. ¿Qué nos dice? Se lanza un cuerpo con una velocidad de módulo. ¿Ya? Se lanza un cuerpo con una velocidad de módulo 80 metros por segundo. ¿Ya? Calcula el tiempo de subida. Ah, mira acá, mira acá. Calcula el tiempo de subida, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos el tiempo de subida? No te olvides de algo muy importante. Sí, ahora tú dirás, pero ¿de qué importante? Mira, préstame atención, préstame atención. Cuando el cuerpo sube, ya, sigue esta trayectoria parabólica. Cuando el cuerpo sube. Ya, genial. Pero cuando el cuerpo llega a la parte más alta, su velocidad es mínima y horizontal. Eso pasa en el movimiento parabólico, ya hemos hablado de eso. Velocidad es mínima y horizontal y es la velocidad del eje X. Entonces, todo este trayecto que he denotado hasta la parte más alta es el tiempo de subida. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se halla el tiempo de subida? Fácil, velocidad inicial del eje Y sobre la aceleración de la gravedad. La velocidad vale 80 la velocidad. Sí, la velocidad inclinada, pero no es la del eje Y. Y la que necesitas es la del eje Y. Entonces, otra vez te digo que este 80 tú lo tienes que descomponer para el eje Y, que es la que necesito, y para el eje X, en tal caso, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Formas tu triangulito a un costado, ¿no? A un costado dices, ah, ya, quiero formar mi triangulito, acá tenemos el eje Y, ¿no? Acá está, bueno, lo formamos de esta manera, mejor, ahí está. Esta es la hipotenusa, este es el eje Y esto de acá es el eje X. Acá es 90 grados, acá es 30 grados, acá es 80, porque es la inclinada, ¿no? Acá va a ser 60, ¿no? Entonces ahora te acuerdas de los lados, ¿no?
A 30 se le pone K, a 90 se le pone 2K y a 60 se le pone K raíz de 3. Y el que me interesa es la del eje Y. Pero como acá es 2K y veo que la hipotenusa es 80, se entiende que K tiene que ser 40, ¿no? 2 por 40, 80. Entonces a todos multiplico por 40. Bueno, con eso deducimos algo muy importante. Que el cateto que está en el eje Y vale 40, pues porque es simplemente K. Entonces la velocidad del eje Y es 40 metros por segundo. Ya está, chicos, de esa manera. Y ya tengo la velocidad del eje Y, con eso hay el tiempo de subida. El tiempo de subida, entonces, ¿a qué va a ser igual? A 40 dividido entre la aceleración de la gravedad, que vale 10, simplificas y te sale 4 segundos. O sea, quiere decir que el tiempo de subida es 4 segundos. Mire qué sencillo. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué pasa en el problema número 3? A ver, dice, desde el piso se lanza un cuerpo formando un ángulo de 37 grados, ¿no? Entonces dibujo algo parecido al piso. Ahí está. ¿Ya, chicos? Miren. Ya, ahí está. Ahí está. Y desde el piso lanzamos un cuerpo con una inclinación de 37 grados. Acá está el cuerpo. ¿Sí? Ahí está. Y lo lanzamos con una inclinación de 37 grados. Es obvio que va a seguir un movimiento parabólico. Si la rapidez es de 100 metros por segundo, determina el tiempo que demora en alcanzar su altura máxima. Ya, entonces la rapidez es, mira, de 100 metros por segundo. Y tú sabes que el cuerpo va a llegar a la parte más alta y su rapidez va a ser mínima y horizontal. Mínima y horizontal. La rapidez es mínima y horizontal. Ya cuando llega a la parte más alta, chicos. ¿Sí? Bueno, si me está diciendo, determina el tiempo que demora en alcanzar su altura máxima, o sea, cuando llega a la parte más alta posible, ¿ya? Si me está diciendo eso, entonces prácticamente otra vez me está pidiendo el tiempo de subida, pues, ¿no? Y si me pide el tiempo de subida, tenemos que descomponer esta velocidad. Una hacia el eje X y la otra hacia el eje Y. ¿Ya, chicos? Ya sabes que la que necesito es la del eje Y. ¿Sí? Armas tu triangulito otra vez. Mira, armas tu triangulito. Bueno, en este caso de esta manera. Así. Acá la velocidad inclinada vale 100, acá es 90, acá es 37 y acá es 53. A 37 se le pone 3K, 53 4K y a 90 5K. 5K es 100. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la constante? Pues 20. Entonces acá es 3 por 20, 60 y acá es 4 por 20, 80, ¿no? Y lo que necesito es 60, pues porque es la vertical. Entonces la velocidad del eje Y vale 60 metros por segundo. El tiempo de subida, tú sabes que es igual a la velocidad inicial del eje Y sobre la aceleración de la gravedad. Y la velocidad del eje Y es 60, ya lo hemos descubierto. Y la aceleración de la gravedad vale 10. Se simplifica y esto de acá nos sale 6 segundos. Ya está, chicos. Eso es lo que pasa en el número 3. ¿Ya ves? No está complicado, alumnos. Pasamos al problema número 4. A ver, pasamos al problema número 4. Lo mismo, chicos, mira, se lanza un cuerpo con una velocidad de módulo de 150, tal como se muestra. Calcula el alcance horizontal. Allá. El alcance horizontal es la distancia horizontal que describe el móvil. ¿Sí? Hasta que llegue al suelo otra vez, ¿no? Entonces vamos a entender que este es el movimiento parabólico, llega acá, así, 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 y llega otra vez al suelo. Quitamos acá, ya, ahora sí, llega al suelo. ¿Sí? Y el alcance horizontal pues sería toda esta distancia de acá. Solo hasta acá. Ahora, ¿cómo hallamos ese alcance horizontal? Ah, mira, fácil. La distancia es igual a la rapidez del eje X por el tiempo. ¿Sí? ¿Qué necesito? La rapidez del eje X, que lo podemos conseguir, y también el tiempo. Entonces, esta velocidad que vale 150 la tenemos que descomponer para el eje X y para el eje Y. Tenemos que descomponer. Ahora, armamos nuestro triangulito. Otra vez, mira. Otra vez. No, bueno, al revés. Vamos a ponerlo. Ahí está. Miren. Acá vale 150. Acá es 37 grados. Acá es 53. ¿Ya? A 53, 4K. 37, 3K. Y a 90, 5K. Y ahora tú dirás, ¿cuánto? 5K es 50, 150. Entonces, ¿cuánto tendría que ser K para que te salga 150? 5 por 30, ¿no es cierto? Entonces a todo multiplicas por 30. Acá va a ser 3 por 30, 90. Y acá sería 4 por 30, 120. Ah, ya, entonces quiere decir que la velocidad del eje X vale 120 metros por segundo. Y la velocidad del eje Y vale
90 metros por segundo. Eso quiere decir, alumnos. ¿Ya? Es muy importante la descomposición. Ahora, vamos a hallar el tiempo de subida. Tú sabes que cuando el cuerpo llega a la parte más alta, su velocidad es mínima y horizontal. Ya sabes eso. Y es la velocidad del eje X. O sea, acá vale 120 metros por segundo. Chicos, 120 metros por segundo. Bueno, ¿cuánto es el tiempo que se demora en subir? Y no te olvides que el tiempo de subida y de bajada es lo mismo. Entonces vamos a poner tiempo de subida va a ser igual a la velocidad del eje Y, que es 90, dividido entre la aceleración de la gravedad, que es 10. Tú simplificas eso y el tiempo de subida es 9. 9 segundos se demora en subir. Si se demora 9 segundos en subir y en bajar, ¿cuánto se demora? Pues 9 segundos también. O sea, el tiempo de vuelo es 18 segundos. ¿Sí? Y ese es el tiempo que tengo que reemplazar acá. Porque es el tiempo para ir desde el lanzamiento hasta que vaya otra vez al suelo. Por eso se le dice tiempo de vuelo. La distancia es igual. La velocidad del eje X ya hemos hallado vale 120. Y multiplicado por el tiempo de vuelo, que vale, o el tiempo que estuvo en el aire, 18 segundos. Entonces la distancia nos va a salir 120 por 18. Mis queridos alumnos, ¿cuánto es 120 por 18? Vamos chicos, ¿cuánto es 120 por 18? Nada, mis queridos alumnos. Ay, chicos, 2660 metros. Eso sería, chicos, ¿ya? Ya, pasamos al problema número 5. Ya está resuelto. Mira, ya está resuelto el número 5. ¿Ya? Pasamos al problema número 6. ¿Qué nos dice el problema número 6? Del movimiento parabólico que se muestra, se sabe que el tiempo de vuelo es 6 segundos. Ah, ya, mira, mira, mira. El tiempo de vuelo es 6 segundos. O sea, llega a la parte más alta y te vuelvo a repetir. Su rapidez es mínima y horizontal cuando llega a la parte más alta. Este es el tiempo de subida y este de acá es el tiempo de bajada. Y el tiempo de subida y de bajada son iguales. Pero como el tiempo de vuelo es 6 segundos, quiere decir que el tiempo de subida es 3 segundos. Y el tiempo de bajada también es 3 segundos. Genial, mira, 3 segundos. Determina la altura máxima. Ahora mira, si se ha demorado en subir 3 segundos, eso es el tiempo de subida. Otra vez lo vuelvo a recargar. Y tú dirás, ¿cómo sería el tiempo de subida? Velocidad inicial del eje Y sobre la gravedad. Pero nos ha salido 3. La velocidad inicial del eje Y sobre 10. Este 10 multiplica al 3, o sea, 30 metros por segundo es la velocidad inicial del eje Y. Del eje Y, alumnos. O sea, esta velocidad que es inclinada, la descompones para este lado, que es la del eje y la descompones para este lado, que es la del eje X. Y la del eje Y, ¿cuánto te tendría que salir? Pues 30, porque es lo que hemos sacado, pues 30 metros por segundo. Y la del eje X, no importa. Ahora la pregunta es, determina la altura máxima. Tú sabes que cuando el cuerpo llega a la parte más alta, alcanzó su altura máxima. ¿Y cómo se halla esa altura máxima? Formulita. Rapidez inicial elevado al cuadrado, pero del eje Y, sobre 2 veces la gravedad. Así se halla la altura máxima. La rapidez inicial del eje Y en este caso vale 30, pero cuando lo elevamos al cuadrado te queda 900. Y lo dividimos entre 2 por 10, porque la gravedad es 10. Bueno, se simplifica y te queda 90 entre 2. O sea, la respuesta es 45 metros. Eso pasa en el número 6. ¿Ya? No está difícil, chicos. Número 7. Desde el piso se lanza un proyectil con una rapidez de 60 metros por segundo. Otra vez. Mira, otra vez. Dibujo la superficie horizontal. Sí, ahí está. Y desde el piso lanzamos un proyectil con una rapidez de 60 metros por segundo y con una inclinación de 37 grados. Así. Calcula el módulo de la velocidad en el punto más alto. Ah, ya, mira, mira, característica, mi querido alumno. Llega a la parte más alta y empieza a descender. Ya sabemos eso. Pero ¿qué pasa cuando llega a la parte más alta? Su velocidad es mínima y horizontal. No te olvides de eso. Y esa velocidad mínima y horizontal es la que me está pidiendo. Y así continúa su trayecto y hasta llegar al suelo otra vez. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para hallar esa velocidad que es mínima y horizontal? ¿No? ¿Qué hacemos?
Descomponemos otra vez la velocidad, mira, esta velocidad oblicua, porque cuando tú descompones tienes la velocidad del eje y tienes la velocidad del eje X. Ahí está, descompones velocidad del eje Y y del eje X. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿cómo descomponemos? Armas tu triangulito, pues, ¿no? Acá tenemos, mira, nuestro triángulo. Ya, acá es 37 grados, acá es 53 y acá es 90. La velocidad oblicua vale 60, entonces acá vamos a poner 60, 37 3K, 53 4K se lo pone. Y a 90 se lo pone 5K. Entenderás que 5K es 60. ¿Cuánto tendría que ser K? 12, ¿no es cierto? Porque 5 por 12 es 60. Pues entonces acá vale 12. Acá sería 12 por 3, que sería 36. Acá sería 12 por 4, que sería 48. Entonces la velocidad del eje Y, la que es vertical, vale 36 metros por segundo. Y la velocidad del eje X vale 48 metros por segundo. Y muy importante la velocidad del eje X, ya te he dicho por qué. Porque digamos que el cuerpo sube, acá está el cuerpo, mira, ahí está su velocidad oblicua, más pequeña que antes. Pero cuando tú descompones esta velocidad, la del eje X se sigue manteniendo, 48 metros por segundo. Y la del eje Y es la que se hace pequeña, pues 36 y va disminuyendo de acuerdo al tiempo. Y cuando llega a la parte más alta, esa velocidad del eje Y es igual a cero. Pero la del eje X se mantiene. O sea, quiere decir que esa velocidad mínima y horizontal es la del eje X. O sea, 48 metros por segundo. Y esa sería la respuesta. Porque te pide la velocidad en la parte más alta, que es la velocidad del eje X. O sea, 48 metros por segundo según este problema. Eso es lo que pasa en el número 7, chicos. A ver, pasamos al problema número 8. Mira, es un movimiento semiparabólico, ¿ah? Semiparabólico. Se lanza un cuerpo desde cierta altura. Ahí está. Tal como se muestra. Si alcanza una distancia horizontal de 80 metros, ahí está, mira la distancia horizontal. Calcule la altura que desde el cual se lanzó. Bueno, primero, ¿cómo se halla esa distancia? Ya te dije, ¿eh? La distancia es igual a la velocidad del eje X por el tiempo. ¿Ya? Y el tiempo es el tiempo de bajada. ¿Ya? Entonces la distancia vale 80. La velocidad del eje X es 40, porque es la horizontal, pues, ¿no? Es obvio, 40 y multiplicado por el tiempo. Tú simplificas esto, quiere decir que el tiempo vale 2 segundos. El tiempo de bajada. Ahora, ¿y cómo se halla la altura? No te olvides, ya te dije cómo se halla la altura en el movimiento semiparabólico. Un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esa altura va a ser igual. Un medio de 10 por el tiempo que vale 2, pero elevado al cuadrado sería 4. Tú simplificas esto, acá te queda 5, 5 por 4, 20. 20 metros. Y esa sería la respuesta en el número 8. Número 9 también va a estar facilísimo, chicos. Una esfera, una esfera abandonada en la superficie tal como se muestra. Calcula el alcance horizontal. Bueno, ni abandonada, sino ha sido lanzada horizontalmente, con una rapidez de 30 metros por segundo. Y me pide esta distancia. Fácil, la distancia es velocidad del eje X por el tiempo. Y estos 30 que tú ves acá es la velocidad del eje X, ¿ya? La distancia es lo que me pide el alcance horizontal, o sea, esta distancia es igual a 30 por el tiempo. Ahora lo que nos falta ayer es el tiempo. No por gusto me da en esta altura que vale 80, ¿no? Y esa altura, ¿cómo se halla? Un medio de la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta fórmula me va a permitir hallar el tiempo, que es lo que necesito para empezar acá. Entonces, acá voy a poner 80, que es igual a un medio de 10 por el tiempo al cuadrado. Esto se simplifica, el 2 multiplica el 8 y te queda 16, es igual al tiempo al cuadrado. Esto de acá pasa como raíz, entonces raíz de 16 es igual al tiempo. ¿Sí? Entonces el tiempo nos va a salir 4 segundos, pues. Y ese 4 lo reemplazo acá. O sea, la distancia o el alcance horizontal es igual a 120 metros. Está sencillo, chicos, este tema. No está difícil. Número 10. Pasa lo mismo, alumnos. Se lanza el proyectil tal como se muestra. Calcule su alcance horizontal. Otra vez. Mira, el alcance horizontal es esta distancia. Y otra vez te digo, la distancia es igual a la velocidad del eje X por el tiempo. Y la velocidad del eje X, o sea, la horizontal vale 25. La distancia es igual a 25 por el tiempo que vamos a hallarlo. ¿Cómo? No por gusto me dan esta altura que vale 45. Fórmula, la altura es igual a un medio de la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esa altura vale 45, entonces acá yo reemplazo 45, que es igual a
un medio de la aceleración de la gravedad que vale 10 y por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Este 2 multiplica al 45 te quedaría 90 y el 10 lo divide, o sea, 90 entre 10 es igual al tiempo al cuadrado. Simplificas esto y te queda 9 es igual al tiempo al cuadrado, pero el exponente pasa como raíz, raíz de 9 es igual a t, el tiempo nos sale 3 segundos. Y ese 3 lo reemplazo acá. Entonces la distancia es 25 por 3. ¿Y cuánto es 25 por 3? 75 metros. Ya está, así hallamos el alcance horizontal. Sencillo, chicos, sencillo. A ver, 11. Dice que se lanza un objeto tal como se muestra en la figura. Si el módulo de la velocidad es 40, calcular el alcance horizontal L. Otra vez el alcance horizontal L. ¿Ya? A ver, ¿qué sucede? Ese 40 entenderás que lo tienes que descomponer. Armas tu triángulo. Armemos nuestro triángulo, mis queridos alumnos. Acá es 30, acá es 60, acá es 90 y esta velocidad oblicua vale 40. Ahora, a 30 se le pone K, a 60 se le pone K raíz de 3 y a 90 se le pone 2K. 2K es 40. ¿Cuánto tiene que ser K para que sea 40? 20. Entonces, esto de acá vale 20 y esto de acá vale 20 raíz de 3. Descomponemos eso acá, mira, la velocidad del eje X, ¿cuánto va a ser? 20 raíz de 3, pues es lo que hemos anotado, ¿no? 20 raíz de 3 es la velocidad del eje X. Y la velocidad inicial del eje Y, ¿cuánto va a ser en ese momento? 20 metros por segundo. Entonces yo voy a poner acá, la velocidad del eje Y es 20 metros por segundo. Es la velocidad del eje Y. Ya, y con esto vamos a hallar lo que me pide. En este caso, calcula el alcance horizontal, o sea, L. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo hallamos L? Pues, fórmula, pues, ¿no? Es la del alcance horizontal. Distancia es igual a velocidad del eje X por el tiempo. Y esa distancia es L. La velocidad del eje X es 20 raíz de 3, es lo que hemos deducido nosotros. 20 raíz de 3. Y multiplicado por el tiempo. Es el tiempo de vuelo. No te olvides de algo muy importante, que cuando el proyectil llega a la parte más alta, se dice que alcanzó su altura máxima. Esto es el tiempo de subida, ¿sí? Y su velocidad es mínima y horizontal. ¿Y cómo se halla el tiempo de subida? Facilito. Tiempo de subida es igual a la velocidad del eje Y que vale 20 entre la gravedad que vale 10. Se va, se va. Quiere decir que el tiempo de subida es 2 segundos. Si el tiempo de subida es 2 segundos, el tiempo de bajada también es 2 segundos, pues mi querido alumno. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y el tiempo de vuelo para llegar otra vez hasta el suelo, 4 segundos. O sea, acá el tiempo tendría que ser 4. Por eso L tendría que ser 20 por 4 y por raíz de 3. O sea, sería 80 raíz de 3 metros. Ese sería L. El número 12, chicos, está resuelto. Sí, número 12 está resuelto. Sí, pasamos al problema número 13. ¿Qué dice en problema número 13? Mira, un proyectil es lanzado como se muestra. Calcule la mínima rapidez para que el proyectil pase por la barrera con una rapidez horizontal de 18 metros por segundo. Ya, no te olvides, que cuando el cuerpo llega a la parte más alta, su velocidad es mínima y horizontal. O sea, quiere decir que esta velocidad es del eje X. Eso, no te olvides de eso. Si acá tenemos una velocidad oblicua y esta es la velocidad que te está pidiendo, esa es la que te está pidiendo, ¿sí? ¿Se entiende, mis queridos alumnos? Que cuando tú descompones esta velocidad oblicua, sacamos una velocidad del eje X. Acá está la velocidad del eje X. Y acá está la velocidad del eje Y también, por si acaso. Ahí está. Pero esta velocidad del eje X pues tiene que ser 18, ¿no? Porque es la mínima y horizontal cuando llega a la parte más alta y es la que se mantiene constante. 18 metros por segundo, entonces tiene que ser acá. Ahora, con estos datos armas tu triangulito y así hallas esta velocidad. Así como, mira pues, ¿no? Tenemos nuestro triángulo. Ahí está. Ahí está nuestro triángulo. Mira, acá es 53, acá es 37, acá es 90 grados, acá es V, acá es la velocidad del eje Y y acá es la velocidad del eje X. Pero la velocidad del eje X vale ¿cuánto? 18. Así dice, pues es lo que nosotros hemos deducido. Ahora los lados, mira los lados. ¿Qué ocurre? Mira, presta atención. A 37 se lo pone 3K, a 53 se lo pone 4K y a 90 se lo pone 5K. Acá deducimos que 18 es 3K. ¿Cuánto tendría que ser acá? 6, ¿no es cierto? 6 por 3, 18, pues, ¿no? O 3 por 6, 18. Entonces acá sería velocidad del eje Y
4 por 6. Entonces la velocidad del eje Y es 24 metros por segundo. 24 metros por segundo. Y acá sería 5 por 6, 30. Ah, ya, entonces esta velocidad tendría que ser 30 metros por segundo. ¿Se dan cuenta? Con un triangulito hemos hallado esta velocidad. Esta es la que me está pidiendo. 30 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, porque dice el proyectil es lanzado tal. Calcule la mínima rapidez para que el proyectil pase por la barrera. O sea, esta rapidez, pues. No me pide la rapidez del eje Y ni la rapidez del eje X, sino me pide la rapidez mínima, así nada más. O sea, me está pidiendo esta velocidad oblicua y nos ha salido 30 metros por segundo. Eso pasa en el número 13, chicos. ¿Ya? A ver, entonces, mis queridos alumnos, lo dejamos ahí. ¿Ya? Lo dejamos ahí. Sí, les voy a dejar su tarea de este tema. No estaba difícil como tú te das cuenta. Estaba sencillísimo, mi querido alumno. Sencillísimo. ¿Ya? Van a ser de este tema, mira, hay poquitos problemas. Del 16, mira, justo hemos hecho el problema, el número 13, y date cuenta, mira, es muy parecido a lo que hemos hecho en el último problema. Entonces vas a hacer todos, del 16 hasta el 22.